Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. Se dice que cuando caes en las garras de alguien que te ha hecho una brujería, es muy difícil salir de esta. Espero disfrutes esta recopilación de historias de brujería. Gracias por ser parte de esta familia. Recuerda suscribirte y dejar un like, comenta y bienvenido. Mi amiga me embrujó. Me casé con un hombre maravilloso, al cual amaba cuando tenía 28 años. Mi boda fue en grande, ya que al ser hija única, mis padres estaban muy emocionados con tal acontecimiento. Entre ellos y la familia de mi novio se dieron a la tarea de invitar a muchísima gente. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo de este evento tan importante en mi vida. Y en serio, que parecía una boda sacada de las revistas. Entre los regalos que me dieron, había un espejo de cuerpo completo, el cual me había regalado mi mejor amiga. Era tipo colonial y la verdad estaba hermoso. Justo después de mi boda, al pasar un tiempo, comencé a sentirme mal físicamente. Sentí un dolor muy fuerte en la cintura y en el estómago, como si trajera una faja muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad y decidí usar ropa holgada, pensando que esto me podría ayudar. El dolor era cada vez más fuerte, que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada y una noche veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una manta y no se lograba distinguir sus facciones. Me embargó el miedo y con un fuerte grito llamé a mi marido. Le dije con voz llorosa: «Hay alguien aquí, a mi lado, y no distingo su rostro. No sé quién es, por favor ayúdame». Este fantasma se me quedaba viendo fijamente. Mi marido entró rápidamente muy exaltado y al revisar el cuarto de pies a cabeza me responde: «Tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie». Al despertar tenía muchas ganas de ir al baño, pero el dolor que me aquejó la noche anterior estaba muchísimo más fuerte. Con mucho trabajo me paré, pero se me agudizó muchísimo más. Me tomé el vientre y me agarré de la puerta de la habitación y vi en el espejo que me había regalado mi amiga una silueta justo como la de la noche anterior. Pero el dolor hacía borrosa mi vista, cuando de pronto comencé a vomitar descontroladamente, todo se me oscureció y me dio un fuerte mareo. Cuando entré así, vi que era sangre lo que salió de mi boca. Le grité a mi esposo, el cual llegó de inmediato, y su cara de preocupación reflejaba aquella escena. Deprisa me llevó al hospital más cercano, y en urgencias me pusieron suero, y me hicieron ultrasonidos y estudios para ver de dónde provenía el sangrado. El primer diagnóstico fue úlcera gástrica, pero en los estudios no salió nada. Estuve internada más de 20 días, en los cuales, por más estudios que me hacían, no encontraban el porqué de mis hemorragias. Así que cuando salí del hospital, mi esposo y yo decidimos irnos a vivir a la casa de mis padres, para que mi mamá me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Le pedía a Dios cada minuto que me ayudara a salir de aquella enfermedad, que le diera claridad a los doctores para que encontraran qué me estaba pasando. Perdí mucho peso en muy poco tiempo, me alimentaban por una sonda y las hemorragias eran constantes. Todos en la casa estaban demasiado preocupados y esperaban lo peor. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez de que las hemorragias fueran fuertes o intensas, y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi cuñado en ese tiempo vivía en la misma unidad de la casa de mi mamá, era su vecino, y un cierto día llegó uno de sus familiares y le preguntó por mi salud. Juntos fueron a visitarme. Al ver a mi cuñado muy preocupado por mí, le comentó: «Mira, hijo, Marlene se ve muy mal, y por más estudios que le hacen, no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar y se les va a morir». Justamente cuando estaban en mi casa, mi marido llegó de trabajar y se puso a hablar con ellos. «Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierde nada por ir a que la revise», le comentan a mi marido. Él, ya desesperado porque en el hospital ya no me querían recibir, decide hacerle caso a su familiar. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto. Mi marido me vuelve entre las sábanas, me carga y me sube a él. Íbamos mi mamá, mi papá, mi marido, el familiar y yo. En el camino, platica que ese lugar al que nos dirigíamos lo conoce porque ha llevado mucha gente a consultar, ya que a él lo ayudó mucho en momentos difíciles de su vida. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaba la medianoche. Era en un municipio en las afueras del estado. Cuando llegamos, rápidamente me bajaron del carro y la señora Abigail les dijo que me acostaran en una camita en uno de los cuartos que usaba para curar. Me preguntó que si me había casado el año pasado y le contesté que sí, que casi ya cumplí un año.
Ella enseguida me empezó a rociar con unas sustancias, las cuales olían muy bien, como a flores frescas, y me preguntó que si tenía un espejo antiguo o que si me lo habían regalado. Le contesté que una de mis amistades me lo regaló de bodas y que estaba tan hermoso que lo puse en mi habitación. Me echó incienso de mirra y me dijo que muy probablemente me iba a sentir mareada o muy pesada, pero que era normal. Me dijo que me levantara y le dije que para mí era imposible, que no tenía fuerza en las piernas y que tenía más de 3 semanas que no me levantaba por mí misma. Me siguió echando sustancias con un atomizador y me volvió a decir que me parara, que tuviera confianza. Así lo intenté y para sorpresa de todos me pude levantar, aunque tambaleante, pero ya estaba de pie por mí misma. Sacó un ramo de hierbas y me empezó a limpiar de pies a cabeza. Cada que las hierbas tocaban mi cuerpo, sentía como que desfallecía, como si me arrancara algo de mi ser. Me dijo, también te dieron algo de comer, y esto es lo que impide que los doctores vean tu enfermedad. Aparte, por medio del espejo, abrieron un portal, o sea, está trabajando para que te aparezcan estas cosas, o te visiten demonios y te roben tu energía. Es por eso que te sientes así tan débil y no te puedes parar. Esos trabajos, me sale que fue una persona que tú consideras muy allegada a ti, la cual te tiene mucha envidia por todo, tu marido, tu boda, tu puesto de trabajo. En verdad te quería ver muerta. Para suerte de todos, ella misma hizo los trabajos, y lo más seguro es que vaya empezando en esto, o los vio en alguna plataforma de videos, ya que está de moda, hay tutoriales para todo, y por eso no va a ser tan fácil romper la brujería. Por lo mientras, te voy a dar indicaciones de lo que tienes que hacer. Para empezar, me tienes que traer ese espejo, ya que hay que cerrar ese portal que abrieron para joderte. Aparte, tú les ayudaste poniéndolo en tu habitación, ya que los lugares de la casa que más energía tienen son los cuartos en donde dormimos. Pero yo me voy a encargar de cerrar este vórtice y te lo puedes llevar sin problema. También te vas a llevar esta agua bendita y cuando lo estés echando vas a hacer estas oraciones que te voy a dar. Ahorita te voy a hacer la segunda parte de la limpia. De nuevo empezó a limpiarme con hierbas, pero esta vez hacía sonar unos palitos de metal que tenían un sonido muy profundo. Vibraba y yo sentía que se me reventaban los oídos. Hizo un círculo de sal y le puso alcohol y le prendió fuego. Yo estaba en el centro, me dejó un par de minutos y después me sacó. Y ahora me limpié con sus manos, poniéndose una loción que tenía un aroma a hierbas muy profundo. Cada que me limpiaba, sacudía las manos en el fuego y las llamaradas se levantaban sin motivo alguno, ya que estaba cerrado y no se metía aire por ningún lado. Mi esposo y mis padres estaban totalmente asombrados, ya que todo lo que me había dicho era imposible que lo supiera, pero todos estaban ahí de testigos de lo extraordinario que fue todo esto. En esos momentos, al seguirme limpiando, me dieron muchas ganas de vomitar, y yo tenía mucho miedo que al hacerlo, de nuevo me viniera otra hemorragia, pero ella me puso la mano en la nuca y otra en el estómago, y me dijo que no tuviera miedo, que vomitara, porque iba a sacar todo el mal que tenía. Al principio, sí vomité sangre, pero poco a poco se fue convirtiendo como en una sustancia negra, como con muchos grumos, y después vomité como gusanos con un líquido como verdoso. Al ver esto, me quedé como en shock, y ella me decía, ándale mamita, saca todo, saca todo. Estuvimos cerca de 3 horas con la señora Abigail, y al despedirnos, me dijo que no se me olvidara lo del espejo, que hoy lo metiéramos en alguna habitación o bodega que no tuviera ventanas y que ya no lo lleváramos ese día, que le diéramos chance de descansar y de curarse, porque había estado fuerte el trabajo que me hizo y había terminado muy débil. Le preguntó mi marido que cuánto le debíamos y ella respondió que por el momento su prioridad era curarme y sacar el mal de nuestras vidas. Llegando a la casa, estábamos bajando del auto cuando mi madre dijo muy alterada que había alguien en la casa que se estaba asomando desde mi cuarto. Todos volteamos y vimos a la presencia que yo había visto en mi habitación vestida de negro, asomándose por la ventana. Obvio nos dio mucho miedo, pero les dije, ya ven que no estaba mintiendo. Mi marido me dijo que esperábamos afuera y que entraría con mi padre para ver quién era. Dicen que cuando entraron se sentía un ambiente muy pesado y que había mucho ruido, también un olor muy fuerte como a éter. Las plantas que teníamos en el pasillo y en la azotehuela estaban desmayadas. Sin checar más, fueron directo a la habitación y no había nada. Siguieron las indicaciones de la señora Abigail y bajaron el espejo hasta un bañito que tenemos debajo de las escaleras, en donde no hay ninguna ventana, y lo taparon con una sábana blanca. Ahí lo mantuvimos todo el día, en lo que esperábamos para llevarlo a que lo trabajara doña Abigail. Y créanme, que todo el día me platicó mi mamá que en el baño se oía como si alguien quería abrir y temblaba la puerta. Llegado el momento, llevamos el espejo con la señora y nos dijo que se lo dejáramos por unos días para que trabajara con él y que a mí me veía en 20 días para seguir con el tratamiento. Mi esposo le contestó que si no se lo podía quedar porque ya no lo queríamos, ya que nos daba mucho miedo, y ella dijo que sí lo quería.
Así fueron pasando los días y nosotros llevábamos al pie de la letra las indicaciones. Poco a poco empecé a recuperar la movilidad de mis piernas y tenía más fuerza. También ya no volví a ver el fantasma del espejo. Volví a mi cita a los 20 días, así como lo solicitó la señora Abigail, y de nuevo me limpió, y limpió también a mis padres y mi marido. Me dijo que desgraciadamente estaba comprobado que la persona que me había dado el espejo era la misma que me había echado algo en la comida, por celos, y que esperaba que estuviera consciente que todo lo que se hace se regresa. Así seguimos yendo a todas nuestras citas que me dio, y en aproximadamente 6 meses ya habíamos recuperado nuestras vidas. En el hospital, por fin detectaron el motivo de mis hemorragias, y me dio risa al saber que su primer diagnóstico estaba acertado: tenía una úlcera gástrica. Me traté y estoy evolucionando satisfactoriamente. Ya no quise regresar a mi trabajo, aunque mi jefe me lo pedía. Ya no quería toparme de nuevo con esta persona que me había causado tanto mal. Asimismo, cuando terminó mi tratamiento con doña Abigail, nos dijo que solo le recuperábamos el material que había usado y lo que nosotros le quisiéramos dar. Ella no pone tarifas, porque Dios le dijo que ayudara a las personas. Mi esposo le dio una buena cantidad de dinero, pero creo que jamás le vamos a terminar de pagar y agradecer, así como al familiar de mi esposo, ya que gracias a ellos estoy contando esta historia. Y ojo, recuerden que el mal puede venir de la persona de quien menos te lo esperas. Me han embrujado. Un día estando en mi casa, empecé a sentir como si alguien me siguiera. Estaba muy inquieto, pero no sabía por qué. Decidí dormir temprano, ya que el otro día tenía un examen muy importante en la universidad, pero poco a poco al entrar más la noche, me despertaban voces que se escuchaban en la oscuridad de mi cuarto. Yo creí que era todo el estrés que había tenido, ya que fue una semana de exámenes muy larga en la escuela. Además de las voces, había un olor nauseabundo en toda mi habitación. Realmente me vomité al sentir tal olor, pero mi madre me preguntó cuál era el problema, que si me sentía mal, que por qué estaba vomitando, y le comenté del olor y ella fue a checar. A su regreso, me dijo que no olía nada fuera de lo común. También le dije que estaba escuchando voces, pero igual me dijo que era la presión que tenía en la escuela. Me puso el termómetro y me empezó a hacer un chequeo ya que ella es doctora, pero me dijo que todo estaba bien. Yo solo me sentía un poco mareado, pero nada fuera de lo común. Volví a recostarme sobre la cama y no pasaron ni 5 minutos y la cama empezó como a moverse, como si estuviera poseída. Se escuchaban unos lamentos a lo lejos. Salté inmediatamente de la cama y salí de mi cuarto. Como si fuera un niño chiquito, fui corriendo a la habitación de mi mamá y la desperté. Sobresaltada, me preguntó qué pasaba y yo le conté lo de la cama. Se me quedó viendo con mucha extrañeza y me dijo, ¿es en serio? Y me acompañó. Para mi sorpresa no pasaba nada y estuvo casi 1 hora conmigo. Salió ya medio molesta y me dijo que a lo mejor estaba teniendo pesadillas, aparte que ya me durmiera, porque teníamos que madrugar. De nuevo, ya con mucho miedo me quedé en mi cuarto, y de nuevo ese olor, las voces y todo lo demás. Así que decidí salir y quedarme en la sala. Solo así pude medio dormir. Mi madre, al irme a despertar, vio que no estaba ahí y se dirigió furiosa hasta la sala, en donde me encontraba todavía dormido. Me jaló la cobija y me dijo que cómo era posible que actuara como un niño, que toda la noche no la dejé dormir con mi escándalo y que me parara para arreglar mi habitación, porque así nos iba a quedar. Sin decir nada más me levanté y fui a la habitación. Todo estaba revuelto, todo aventado, como si alguien estuviera buscando algo y desacomodara todo. Yo ya no sabía ni qué pensar, ya que yo nada más descendí la cama. A la media hora, mi madre, todavía muy enfadada y sin dirigirme la palabra, partió para su trabajo. De repente, toda la casa empezó a oler horrible y sentía que veía cosas asomándose por los pasillos. Claramente, veía también cómo se asomaban cuando estaba en mi habitación. Cuando me metí a bañar, veía sombras pasar por fuera de la cortina. Al llegar a mi cuarto, las cosas se movían por sí solas. Yo me apuré a vestirme para poder salir de ahí. Y me tuve que ir en transporte, porque jamás encontré las llaves de mi coche. Y fue mejor así, porque estaba completamente asustado y a lo mejor no podía ni manejar. Llegué a la escuela, saludé a mis compañeros y de inmediato se acercó mi mejor amiga. Me preguntó qué me pasaba. Brevemente le pude contar, porque llegó el maestro y dio inicio al examen. Durante este tiempo, de nuevo, al ver hacia el pasillo, clarito veía cómo se asomaba algo hacia detrás del salón. Terminé el examen como pude y salí inmediatamente de ahí. Corrí hacia el baño. Tenía muchas ganas de vomitar de nuevo. Todas las puertas estaban cerradas y solo se iba haciendo un gran charco de sangre que provenía de uno de los excusados y se propagaba por el suelo.
Corrí gritando a todo pulmón ayuda, pero todos me vieron como si estuviera loco. Mi amiga me alcanzó y trató de tranquilizarme. Le conté lo que pasó en el baño. La llevé jalando para que ella corroborara mi historia, pero de nuevo, una mala jugada, ya que el baño estaba completamente limpio. Oí risas demoníacas y le gritaba a mi amiga, ¿escuchaste? Nos fuimos a la parte de atrás de la escuela donde me tranquilicé y le platiqué con lujo de detalle a mi amiga, pero en eso llegó mi ex pidiéndome unos minutos para hablar, ya que le habían contado lo que había pasado con el baño y decía que estaba preocupada por mí. A regañadientes, mi amiga nos dejó solos. Ella me acarició la cabeza y me dijo que le dijera qué me pasaba. Yo le aventé la mano, ya que me quedó mucho rencor hacia ella porque me engañó y así terminó la relación. Yo le contesté que no tenía nada, que estaba jugando con Daphne, mi amiga, y nada más. Ella me dijo que quería que la perdonara y que habláramos, pero luego yo la corté en seco y le dije que no teníamos nada de qué hablar. De nuevo sus amenazas de que me iba a arrepentir, que a ella nadie la despreciaba. Yo le di el avión, Daphne regresó y le dijo que se fuera. Al quedarnos solos, Daphne me comentó que ella había escuchado alguna vez que cuando pasaba esto podía ir a lugares donde hacen trabajos para ver qué era lo que pasaba, pero le respondí que no, que pensaba que todo era parte del estrés por los exámenes, como decía mi mamá, y que todo estaba en mi imaginación, que ya todo estaría mejor, ya que vinieran las vacaciones, y me podría relajar un poco. Ella me abrazó y me dijo que estaba preocupada por mí. Realmente me sentía muy a salvo a su lado, tenía muchos años de conocerla y la quería mucho. Ella me dijo que sospechaba que mi ex me estuviera haciendo algo. El día siguió pasando, así con sombras, reflejos en las ventanas, que sabía que era ese ser que me acechaba. Le pedí a Daphne que me acompañara a casa, ya que mi madre trabajaba hasta tarde y me daba miedo estar solo. Ella al principio no quería, entonces le pedí que me invitara a su casa a pasar la tarde y hacer los pendientes de la escuela juntos, pero jamás en tantos años de conocerla había ido a su casa, ya que ella decía que sus padres trabajaban desde ahí y no les gustaban las visitas. Después de unas llamadas me dijo que todo estaba arreglado, que me acompañaría y en verdad esa noticia alegró mi corazón, pero me dijo que fuéramos a la iglesia por agua bendita para regarla en la casa y que eso nos ayudaría. Yo la verdad no creía nada de eso, pero las cosas que me pasaban sabía que era obra del mal. Llegamos a la iglesia y estaba vacía. Ella me dijo que la esperara en las bancas y fue a buscar al cura para pedirle el agua. En ese momento se me nubló la vista por completo. Escuché claramente cánticos muy tenebrosos. La puerta de la iglesia se cerró. Vi a un ser como todo putrefacto. Salía por una de las puertas laterales y llegaba hasta el altar. Yo no podía gritar ni moverme. La voz se me fue por completo. Sentía una angustia tan grande y más cuando este ser empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba era como un puñal que se me clavaba en el cuerpo. Sentía un dolor en el pecho indescriptible y un sudor frío que recorría mi espalda. Cerré los ojos y solo oí la voz de Daphne y otra más llamándome. Recobré la conciencia y me preguntó qué me estaba pasando. Al ver al sacerdote salí de ahí corriendo. Me senté en una de las bancas afuera de la iglesia y solo abracé mi mochila muy desconcertado. Daphne llegó de inmediato. Me tomó por el brazo y me dijo que saliéramos de ahí, que el padre le dijo que me llevara con algún doctor, pero yo solo quería llegar a casa y recostarme. Aunque cuando tuve claridad, esa idea de llegar a casa me empezó a dar miedo. Le pregunté a Daphne si había visto algo. Solo me abrazó y me respondió que ella no había visto nada. Al llegar a casa me sentí un poco más seguro, ya que Daphne estaba conmigo y me creía todo lo que me estaba pasando. Entramos a la casa y ella fue echando el agua bendita por todas partes mientras rezaba. Pero los ruidos se empezaban a escuchar y esta vez su mirada se llenó de terror porque por fin podía escuchar lo que yo, y más se aterró cuando empezó a ver sombras que pasaban por todas partes dentro y fuera de la casa. Nos fuimos a mi cuarto, el cual de nuevo estaba como si un tornado hubiera pasado por ahí. Ella me dijo que era nuestra imaginación, que estábamos tan sugestionados que veíamos cosas por todas partes. Empezamos a recoger las cosas de mi cuarto. En ese momento me dijo que qué era lo que olía tan mal, que si se había muerto alguna de mis mascotas. Yo le contesté que no tenía mascota. De nuevo, se empezó a escuchar ruido tras ruido, pasos en los corredores, cómo se azotaban las puertas de las demás habitaciones, se encendía y se apagaba la luz. Ya de plano los dos estábamos muy asustados. Se escuchaba una respiración súper agitada que invadía todo el cuarto. Se abrían las puertas del closet y se cerraban estrepitosamente. Nosotros estábamos en la cama abrazados, porque esto ya era algo que iba más allá de los límites de todo entendimiento humano. No sé en verdad cuánto tiempo había pasado, pero después de mucho estar soportando los ruidos y golpes, se oyó la puerta principal y la voz de mi madre.
Quisimos abrir la puerta de la habitación, pero no podíamos. Solo golpeamos la puerta y pedimos ayuda. Mi mamá llegó hasta la puerta, giraba la perilla y me ordenaba que le abriera, que como broma ya había estado bien, pero cuando escuchó nuestros gritos de terror, se empezó a preocupar. Después de unos momentos en que todo fue caos, Daphne echó el agua bendita que le quedaba en la puerta y solo así pudimos abrir. Abrazamos a mi mamá y le dijimos que teníamos que salir de ahí. Ella accedió, ya que en el tiempo que había estado ahí se escuchaban cosas y se seguían prendiendo y apagando las luces. Llamó a una de mis tías para que nos diera asilo en su casa. Llegamos cerca de las 11 de la noche, después de pasar a dejar a Daphne. Le contamos lo sucedido a mi tía y dijo que teníamos que ir con alguien para que nos ayudara. Pasamos la noche en aparente calma, ya que no se presentaron fenómenos paranormales en casa de mi tía, ya que ella pertenece a cierta religión en donde tiene protegida su casa y a su familia. Pero yo, cada que cerraba de los ojos, no me quitaba de la mente ese ser que vi en la iglesia. Al día siguiente, ya no fui a la escuela y solo me comuniqué con Daphne por mensajes, y afortunadamente a ella no le habían pasado cosas en su casa. Mi tía nos llevó con un especialista en lo paranormal. Al contarle el caso, aceptó ayudarnos y regresamos a la casa con todo su equipo. Tenía cámaras, sensores de movimiento y muchas cosas más con las que se ayudaba para realizar sus investigaciones. Además, lo acompañaba una medium, la cual desde que me vio, dijo que estas entidades solo me molestaban a mí, ya que yo tenía como un trabajo que alguien me había lanzado, e inmediatamente pensé en las amenazas de mi ex. Estuvieron todo el día y la noche. En este tiempo, recabaron muchos videos en donde se ve claramente el ser que me molesta, así como todas las cosas que se movían y los fenómenos que causaban. La medium hizo una armonización de la casa y también una especie de trabajo conmigo. Me dijo que era una mujer la que me había hecho el trabajo, como una especie de amarre, porque quería que estuviera con ella, que si no estaba a su lado, no iba a estar bien con nadie. Mi mamá me preguntó si sospechaba de alguien, así que cité a mi ex en la casa, por recomendación de la medium. Al día siguiente llegó y le invité a pasar con el pretexto de hablar. Ella se quedó muy sorprendida de la gente que estaba en mi casa. La medium le invitó a pasar y a sentarse en la sala. Yo le expliqué todo, y esta se mostró muy preocupada, ya que ella sí creía ciegamente en lo paranormal. Le empezó a decir a la medium que tenía mucho tiempo que se sentía mal, que sentía que le habían hecho algo, pues tenía pesadillas, que me amaba, pero cada vez que estaba cerca de mí, le daban ganas de irse de inmediato, que la vez que la vi con el otro tipo, era su mejor amigo, el cual la estaba ayudando, ya que se dedica a la santería, y que yo había pensado en el engaño, y me fui molesto, pero que todo había sido una confusión. Al escuchar esto, mi alma se llenó completamente de ira. Le reclamé, y le dije que si yo los vi de la mano, y luego abrazarse muy tiernamente, y fue cuando me fui. Mis ojos se llenaron de rabia, y le dije que se fuera, pero la medium me dijo que me tranquilizara, al igual que mi mamá. Le pidieron que pasara una sesión y ella aceptó sin vacilar. Yo me tranquilicé porque sabía que era ella quien me había hecho estas cosas, y más ahora que sabía a lo que se dedicaba su amigo. Después de un rato de sesión, la medium me dijo que ella no era la que estábamos buscando, que al contrario, tenía que estar ahí, porque la misma persona que me tenía trabajado también le había hecho algo a ella. Yo estaba incrédulo, porque estaba seguro de que era ella. Estaba totalmente desconcertado. La medium siguió trabajando, ya que estaba funcionando lo que hacía, ya que las presencias poco a poco se fueron calmando. Yo salí a fumar y me acordé de Daphne, ya que no me había respondido. A pesar de que me dijeron que no me tenía que mover de ahí, sentía que tenía que buscarla para saber que estaba bien. Me escapé y fui a su casa, pero le mandé mensaje a mi mamá para que no se preocupara. Sabía que a lo mejor le iba a meter en problemas, porque siempre me decía lo de sus papás. Llegué y sin dudar toqué la puerta. Una señora de edad me abrió y me dijo que si iba a consulta. Yo me extrañé y le dije que buscaba a Daphne, que era un compañero de la escuela, y de inmediato me dejó pasar. Al entrar, vi como si fuera un tipo de consultorio. Tenían a la Santa Muerte en un altar muy grande. La señora se presentó y era la abuelita de Daphne, la cual ha habido por unos encargos. Me invitó a sentarme para esperarla y le dije que esperaba que no se molestaran sus papás, ya que sabía que no les gustaban las visitas. Ella me respondió que ellos ya no estaban entre nosotros, ya que habían muerto en un accidente de auto, cuando Daphne era apenas una niña de 3 años, y que ella la había creado al ser su familiar más cercano, ya que era la madre de su papá. Yo me quedé atontado con esa confesión, y me dijo que a Daphne le daba pena invitar a sus amigos, ya que la abuela se dedicaba a la brujería. Yo no sabía ya qué pensar. Le mandé un mensaje a mi mamá en lo que esperaba junto a la señora, y llegaron de inmediato. Yo ya le había contado a su abuelita
qué era lo que me estaba pasando. Ella solamente me veía de una manera muy extraña. Cuando llegaron, le dije que si podían pasar y ella aceptó sin dudarlo. Al platicar la medium con la abuela, le dijo que era un trabajo de brujería muy mal hecho, pero que si queríamos, ella también podía ayudar a que se me quitara todo esto. Aceptamos y empezaron a trabajar en mi ex y en mí. Daphne llegó y al vernos a todos se puso súper nerviosa. Me abrazó y me dijo que estaba preocupada por mí, que la perdonara por no decir la verdad, pero que le daba pena que vieran a qué se dedicaba su abuela. La sentaron en la sala y su abuela le dijo que tenía que decir lo que había hecho. ¿Cómo era posible que quisiera retener a un muchacho con brujería, que como no la sabía hacer, me había echado un muerto encima, que era el que me atormentaba? Ella llorando le repetía que ella jamás me haría daño, que me amaba desde pequeños, pero que jamás se valdría de esas cosas para tenerme, que jamás lastimaría a alguien con trabajos. Todos se le fueron encima con reclamos. La medium los interrumpió y le dijo a Daphne que si no había hecho nada, no le importaba que ella hiciera una sesión. Daphne aceptó de inmediato y su abuela le dijo que también iba a revisar su habitación para encontrar el trabajo y que me pudieran liberar. La medium de inmediato dijo que ella tampoco había hecho nada y su abuela tampoco encontró nada en su cuarto. Estábamos como al principio, sin saber quién me quería hacer daño, pero de inmediato la medium sintió el trabajo y nos condujo hasta la habitación de la hermana mayor de Daphne, la cual en ese momento no se encontraba. La abuela abrió su habitación y para sorpresa de todos, ahí en un rincón de su closet encontraron el trabajo de brujería que me había hecho. Estábamos sin habla. De inmediato, la abuela lo sacó y empezó a hacer una liberación junto con la medium. Al pasar las horas, llegó la hermana y al ser cuestionada, confesó toda la verdad. Dijo que ella siempre veía a su hermana triste porque estaba enamorada de mí y yo no le hacía caso, que se había cansado de que sufriera y por eso decidió hacerme un amarre, ya que había visto cómo se hacían, ya que si le decía a su abuelita, esta no iba a aceptar, porque ella se dedica a combatir todo eso. Su abuela le pidió que le dijera qué había echado en aquel trabajo, y ésta le dio los ingredientes. Al escuchar cuáles eran, le dio una cachetada y le dijo que había desatado un tipo de maldición en lugar de un amarre, pero que ella sabía cómo contrarrestarla. Todos le pedimos a la abuela tranquilidad, ya que no tenía caso golpearla. Mi mamá le dijo que no estaba bien lo que hizo, pero que le entendía, ya que al quedar huérfanas, solo se tenían la una a la otra y a la abuela. Llorando pidió perdón y su abuela le dijo que se retirara. De inmediato, empezaron con los trabajos para retirar todo el mal que había propagado a mi alrededor. Mi ex quedó liberada, pero sumamente molesta, y desde ahí no le hablo. En estos momentos, sigo con trabajos de liberación, ya que esta maldición estaba muy arraigada a mí. Daphne poco a poco ha ido perdiendo la pena que tenía conmigo, y sé que las cosas después de un tiempo regresarán a ser como antes. Nunca hagas un amarre. Mi más grande recomendación es que no quieran jugar con cosas que no entienden, y menos si no las conocen. Todo comenzó como un tonto juego, ya que en la universidad yo estaba obsesionada con un chico de la escuela, el cual me traía loca, pero estaba muy enamorada de una chica que en ese tiempo yo sentía que no lo merecía. Mucho tiempo le estuve rogando, y lo que más me gustaba era que por más que yo fuera encimosa con él, siempre tenía palabras muy adecuadas y nada groseras para batearme. Así viví tras él por casi toda la carrera, y en el último año me empecé a juntar con malas compañías, salí a tomar y empecé a faltar a mi casa, salía de fiesta y corría peligro de no terminar. Mi nombre es Allison y esta es mi historia de brujería. En alguna de esas fiestas descontroladas conocí a una chica llamada Cynthia y ella me empezó a proponer que le hiciera un amarre a Ulises, el chico del cual estaba enamorada. Al principio le dije que cómo creía, que aparte yo no creía en brujerías, pero después de un tiempo ella me siguió insistiendo y me comentó que ella conocía a una persona que hacía estos trabajos. Después de mucha insistencia, me convenció y fui con ella a ver a este señor. Era un brujo, según mi amiga, muy conocido. Al entrar a su casa tenía toda clases de cosas que me asustaban. En frascos tenía animales como alacranes, lombrices, sapos, ratas y muchas botellas con extraños líquidos. También había mucho humo y olía a carbón quemado. La verdad, me dio mucho miedo, pero estaba convencida de que Ulises sería para mí y nada ni nadie me lo quitaría, sería por las buenas o por las malas. Llegando, se presentó y dijo que él había sido un brujo en Catemaco,
y que se las sabía de todas. Yo era muy escéptica. Le dijimos que queríamos un amarre de amor y me dijo que serían 500 pesos y en menos de una semana estaría entre mis brazos y podría hacer con él lo que yo quisiera. Me emocionaba la idea de que fuera solo mío y hasta soñaba despierta cómo sería nuestro primer encuentro amoroso. En serio, que mis fantasías con él estaban fuera de la realidad. Me pidió varias cosas muy extrañas, entre ellas sangre de mi regla. Esto me pareció demasiado asqueroso, pero estaba dispuesta a todo. Para mi buena fortuna estaba en mis días y todo lo demás lo compré en un mercadito en donde venden veladoras y hierbas. Se lo llevé junto con el dinero y me dio una pocioncita y me dijo que se la tenía que dar, que la mezclara con cualquier bebida y que en unas horas de que hiciera efecto, él me llamaría y me pediría vernos. Me fui muy emocionada y al otro día, a primera hora, le vacié el bebedizo un café y cuando me lo encontré, le dije que le invitaba a un café, que no me despreciara, ya que había entendido que él no quería estar conmigo y que quería ser su amiga. En serio, al principio me sentí muy mal, porque de inmediato me agarró el café y me dijo que lo disculpara, que era muy linda y que él sería muy buen amigo para mí. Mi conciencia casi me hizo que le quitara el café y lo tirara. En verdad que me sentí horrible, pero mi obsesión era más grande que todo, así que le hice la plática y le dije que nos tomáramos ese primer café de amigos y me quedé junto a él hasta que se bebió la última gota. Me despedí y se me quedó viendo fijamente, solo tomó mi mano y de nuevo me agradeció por el café. La verdad, no fue enseguida así como me dijo el brujo, pero en cuestión de un par de días apareció al término de una de mis clases. Me dijo que si podía hablar conmigo. Me hice la sorprendida y nos fuimos a las gradas del gimnasio, y estando ahí, me tomó las manos y me dijo que cómo pudo estar tan equivocado tanto tiempo, que había estado con la persona equivocada y que se odiaba por haberme rechazado. Cada palabra que me decía hacía que mi sangre hirviera de satisfacción y de lujuria. En verdad había funcionado, estaba feliz. Yo todavía me hice la difícil, pero la verdad solo unos minutos, ya que mi cuerpo y mi mente decían que era hora de estar entre sus brazos. Me jaló y me besó apasionadamente. Yo me sentí en el cielo, ya que era justo como siempre lo soñé. Empezamos a andar en ese momento y nos despedimos porque seguía nuestra siguiente clase. Rápido busqué a Cintia y le dije lo que había pasado. Me dijo, ya ves, te lo dije, hubieras hecho eso desde hace mucho tiempo. Cuando salí del salón, ahí estaba. De nuevo fuimos a un lugar alejado y nos besamos y nos acariciamos. Me dijo que le diera tiempo para cortar a su novia, ya que llevaban mucho tiempo, y le quería explicar que estaba enamorado de mí y ante todo era un caballero. Le dije que no tenía problema y me pidió verme en mi casa en la tarde. Yo estaba súper ilusionada, así que le dije que sí sin dudarlo. Al salir de la escuela fui con Cintia a ver al brujo y agradecerle. Este no nos quiso abrir, solo me dijo, ya te funcionó mi trabajo, ya está todo, ya no tienes por qué estar viniendo aquí, ya no te voy a atender, ya lárguense. Solo pensé que era un viejo maleducado y le dije a Cintia que nos fuéramos. Al llegar a mi casa, ahí estaba Ulises y tuvimos una tarde juntos, pero su comportamiento empezó a cambiar mucho. Cada que me llegaba un mensaje o me llamaban mis amigos, se enojaba y me cuestionaba quién era. A cada minuto me recordaba que era de él y que nadie se interpondría entre nosotros. Hicimos la tarea en la sala de mi casa y como a las 7 de la noche me empecé a sentir muy extraña, como que sentí un súbito mareo y me ayudó a ir a mi habitación. Me recostó y me llevó un poco de té. Se despidió, pero esta sensación crecía segundo a segundo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mi mamá me dio una pastilla y me dijo que a lo mejor me había resfriado. Y Ulises me llamaba cada 15 minutos y me pedía mi ubicación, ya que me decía que no quería que me fuera a salir con nadie. Recuerdo claramente que estaba en mi cama como a la 1 de la mañana. Solo dormitaba y realmente sentí cómo se sentaron junto a mí. Abrí los ojos y ahí estaba una figura negra totalmente de un hombre que me veía fijamente con unos ojos como si tuvieran fuego. Grité fuertemente y mis padres entraron corriendo. Me empezaron a preguntar y les platiqué lo que me había pasado, pero ellos dijeron que era una pesadilla. Esa noche me empezó a pasar de todo, se me subió el muerto y es una cosa que jamás había sentido. Sentía como muy pesado mi cuerpo y la desesperación entró cuando no me podía mover y me sentía que me agarraban. Tenía los ojos cerrados fuertemente y cuando los abrí, ahí encima de mí estaba de nuevo ese ser. Pensé que el señor me había hecho algo, por eso nos había corrido tan súbitamente. Así pasé toda la noche y a la mañana ya estaba Ulises para ir a la escuela.
Le dije que me sentía mal y que no iba a ir. Él insistió en que fuera. Al ver que no podía ir, le pidió permiso a mis padres para quedarse conmigo a cuidarme. Ellos accedieron porque los dos trabajaban y no podían faltar. Cuando le di las gracias por cuidarme, me dijo que era para que no me fuera por ahí con alguien. Me sacó mucho de onda y le dije que por qué actuaba así, que pensé que era diferente, y solo se limitó a contestarme que era suya, que no dejaría que nadie me pretendiera. Yo le dije que en verdad estaba enferma y que solo quería dormir, pero cada que cerraba mis ojos veía aquel ser rondando por ahí y me daba mucho miedo. Estuve 2 días así y Ulises estaba pegado a mí. Al cuarto día le dije que ya iría a la escuela y fui, aunque me sentía pésima. Le platiqué todo a Cintia y me dijo que fuéramos a reclamar, aprovechando que Ulises tenía una práctica de fútbol y no podía faltar. Fuimos de nuevo con el brujo. Esta vez solo se asomó y nos gritó que nos largáramos. Desde afuera, Cintia le empezó a gritar y cuando abrió la puerta, no sé de dónde salió Ulises y se le abalanzó encima. Le dijo que era mi amante y lo empezó a golpear. Llegó con 2 hombres y 3 mujeres. Los separamos y vi al brujo muy maltrecho. Ulises se tranquilizó y me jaló hacia él. Me dijo que si no estaba con él, me prefería muerta y me dio un pánico horrible. El brujo quería cerrar su puerta, pero no lo dejaron los acompañantes de Ulises. Lo empujaron hacia adentro y nos dijeron que nosotros también pasáramos. Tenía un terror porque no sabía ni quiénes eran. Aparte, de nuevo empezaba a sentir los escalofríos y las náuseas. Al brujo lo metieron en su cuartito de consultas y nosotros nos quedamos en su sala. Ahí estuvieron cerca de 2 horas y cuando salieron me llamaron a mí. Ulises me agarraba fuertemente del brazo y me llevó hasta el cuartito. Y el que se veía de más edad, sin llegar a viejo, me dijo que me explicaría quiénes eran. Comenzó: yo soy el tío de Ulises y su padrino. Toda nuestra familia se ha dedicado por décadas al palo mayombe y Ulises ha estado protegido desde que nació. Nosotros en nuestra religión no nos metemos con nadie, pero tampoco dejamos que le hagan nada a nadie de nuestra comunidad, y menos a Uli, que es como si fuera mi hijo. Yo de inmediato interrumpí y le dije que no había hecho nada. Él continuó: yo ya sé lo que hiciste, o más bien lo que quisiste hacerle a mi sobrino. Insistí que no había hecho nada. Una de las mujeres me jaló y me sentó muy bruscamente en una silla. Me dijo el tío: ¿ya conociste a mi muerto? Él es el que te ha estado acompañando todos los días, y si yo así lo quiero, te lo voy a dejar para siempre, o hasta que él te consuma. En ese momento sentí que se me iba la vida. Lo bueno que estaba sentada, porque las piernas se me hicieron de trapo y se me aceleró el corazón. Ya me he encargado también del charlatán ese que se hace llamar brujo, pero a él desde el primer día. Y pues si te preguntas quién me dijo, fue el mismo muerto que te ha estado acompañando. Me avisó que alguien le quería hacer daño a mi sobrino y de inmediato le hice una protección inquebrantable. Y por eso, cuando viniste a festejar tu logro con el brujo, él te corrió tan feamente. En serio, su voz taladraba mi cabeza. Continuó: así que le dije a mi sobrino que te hiciera creer que el brebaje que le diste había servido y que te hiciera la vida un poco miserable unos días. Y la verdad, tienes que agradecer que tiene un buen corazón y es un gran ser humano, porque si por mí fuera, tú, tu amiguita y el brujillo ese me las pagarían. Yo estaba llorando muerta de miedo, y más, porque cuando me estaba diciendo todo eso, ahí estaba, atrás de él, esa cosa extraña que me acosaba en mi casa. Se dio la vuelta y me habló Ulises. Solo dijo que él me tenía en otro concepto y que esperaba que esto me sirviera de ejemplo y escarmiento, que con las fuerzas que uno no conoce no se juega, y más para perjudicar a la gente. Todos nos retiramos de la casa del brujo y el tío lanzó una última advertencia al brujo: por esta vez agradece tu suerte, pero si te vuelves a cruzar en mi camino, esa vez, ahora sí no tendré piedad. Y esto es para todos. Cintia me jaló y me abrazó. Me dijo que ya el brujo le había dicho todo. Seguí por varios días con los nervios destrozados. A pesar de que cumplieron su palabra y no volví a ver la figura del muerto, seguía muerta de miedo y con delirio de persecución. Así que en la escuela me alejé de todos y solo me dediqué a terminar mi carrera, y lo único que me quedaron fueron las horribles pesadillas. Pero en la graduación se me acercó Ulises y me dio una pulsera y solo me deseó suerte y me dijo que me la pusiera, que me haría dormir mejor. Me regaló una sonrisa y jamás lo he vuelto a ver. Y en verdad que esa lección fue la más dura de mi vida, y espero que mi experiencia les sirva a muchas y muchos que quieren tener algo a la fuerza o con brujería.
amarre. Esto es lo más terrible que me haya pasado. Toda la forma de ver la vida me cambió, gracias a esa mala mujer, la cual me tenía totalmente idiotizado, con una brujería que me dio tomada y con un amarre que me hizo. Yo era un hombre normal, saludable, de buena estabilidad económica, tenía a mi esposa y a mis 2 hijos. No nos faltaba nada. Yo nunca creí que la gente te pudiera hacer daño con algo como la brujería, y mi lema era, si no crees, no te pasa nada. Pero desgraciadamente aprendí a la mala, que todo esto es muy real, y les platicaré mi historia, y ya estarán ustedes si la creen o no. Me sentí en la cima del mundo, todo iba de maravilla, pero un día de estos llegó a la empresa donde yo trabajaba como contador, una chica, la cual me asignaron como asistente. Al principio, para mí solo era una trabajadora más, pero después de unas semanas de trato, hasta le decía a mi jefe que me la cambiara, porque yo creía que era una persona sumamente incompetente, al extremo de yo tener que hacer todo en el trabajo con tal de que ella no lo echara a perder. De la noche a la mañana la empecé a ver con otros ojos. Ya no existían errores. Se me hacía sumamente atractiva, la deseaba y no dejaba de pensar en ella. Les comentaba a mis amigos de la oficina y se les hacía extraño porque unos días antes yo no la aguantaba, pero no me dijeron nada en ese momento. En casa con mi mujer todo empezó a cambiar mucho. Todo era al revés. Ahora a la que no soportaba era a mi esposa, a esa mujer que había luchado a mi lado hombro con hombro y día con día desde que nos casamos. Ella que siempre estaba para mí, ahora me parecía totalmente repulsiva y no soportaba estar en la casa. Y lo único que podía pensar era en llegar a la oficina y ver a Yuri. Con el pasar de los días, y después de insistirle tanto, por fin decidió salir conmigo. Para mí, fue una de las noches más felices de mi vida, y cuando terminamos en su departamento, accedió a tener relaciones con la única condición de que dejara a mi familia y me fuera con ella. Así que sin más ni más, abandoné a mi familia por esta persona, y en 2 días ya estábamos viviendo juntos. Ella manejaba todo el dinero, así que estúpidamente dejé desprotegidos a mis hijos. Todo cambió radicalmente, ya que en la oficina también empecé a tener problemas, ya que al solicitarle a mi jefe un ascenso para Yuri, este se negó y tuve una actitud muy mala con él. Le grité y amenacé con irme de la empresa. Poco tiempo después me lo concedieron, pero no por ahí. Cada que ella hablaba con otro hombre me hervía la sangre. Le tenía un odio a todos los que hablaban con ella, e hice muchas escenas de celos, y como era de esperarse, después de un tiempo perdí mi empleo, y tanta era mi obsesión que todo el tiempo estaba fuera de la empresa para esperarla y ver que nadie le hablara. Zoila, mi esposa, trataba de comunicarse conmigo, pero siempre la ignoraba. Ella me rogaba que regresara a la casa, que le hacía falta y que los niños me necesitaban, pero yo respondía agresivamente y le gritaba en todo momento. Mis padres y mis hermanos también trataban de hablar conmigo, pero yo les decía que era mi vida y que no se metieran. Una de mis hermanas le dijo a Zoila que por qué no iban con una curandera que ella conocía, porque todos pensaban que me tenían enyerbado. Así que fueron a ver a doña Leonor, la cual se dedicaba a la brujería. Zoila y mi hermana la pusieron al tanto de todo, y ella les dijo que era claro que Yuri me había hecho un trabajo de magia negra para tenerme a su lado, en pocas palabras, un amarre. Así que les recomendó que me llevaran a como fuera el lugar para que ella viera qué tipo de daño me estaban haciendo. Mientras tanto, y en esos días, yo ya había hartado a Yuri por esa obsesión malsana que tenía. Ella ya había decidido dejarme, y a pesar de que ella había hecho la brujería, ahora no sabía cómo deshacerla, y no me aguantaba, ya que yo era una sombra para ella. Me corrió de la casa, y cegado, no me dejé ayudar ni por Zoila ni por mi familia. Me refugié en el alcohol, y empecé a vivir en la calle. Al poco tiempo, mi padre me llevó a rastras a su casa para intentar ayudarme, pero dentro de mis alucines por el alcohol, el dolor y la desesperación que sentía por no ver a Yuri, empecé a hablar con unas sombras que se me aparecían de repente. Lo peor de todo es que en la casa de mis padres se empezaron a reproducir todo tipo de fenómenos paranormales, por los que me convencieron de que fuera a ver a doña Leonor. Así que acudí con la bruja para que me dijera qué es lo que me estaba pasando. Al verme, lo primero que me dijo es que me tenían trabajado con la Santa Muerte. Después de una sesión, me dijo también que me habían dado de comer brujería. Obviamente toda la familia decía que era Yuri, y yo en verdad decía que no, ella no había sido, y me molestaba porque en ese momento yo le tenía un amor ciego. Así que de nuevo mis padres hablaban conmigo para convencerme de que me dejara tratar por aquella bruja, y yo en el fondo sabía que necesitaba ayuda, pero me agobiaba el hecho de que no había visto a Yuri en muchos días, y por más que quería, no podía sacarla ni un minuto de mi cabeza. Así que dejé que la señora hiciera sus trabajos conmigo. Me echó todo tipo de ungüentos y lociones que según ella eran para alejar esa mala vibra.
También me daba de beber todo tipo de elixirs para que pudiera limpiar mi alma, ya que lo que era muy tenebroso, se me aparecía todo tipo de símbolos en el pecho y en la espalda, como si alguien los agarrara de lienzo y en ellos escribieran sus hechizos. Los primeros días de todo esto no soportaba ni un minuto más el estar en el consultorio de esta bruja, pero poco a poco con los días se me fueron quitando esas ansias. A pesar de ya no tomar y sentirme un poco más tranquilo, seguía viendo sombras que me llamaban en mi habitación y a mi familia la seguían asustando. De pronto, a Zoila le empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa también, ya que encontraba fuera de la casa como bolsas con pedazos de pollo echadas a perder y tierra de panteón, y ella empezó a perder peso rápidamente. De por sí, sin mi ayuda económica, se las veía negras. Ahora con todo esto, hasta el trabajo había perdido. Entonces fue también con la bruja Leonor, y ésta le dijo que era parte del embrujo que me estaban haciendo a mí. Entonces también empezó a trabajar con nosotros y con la casa. A mí me daban ataques de ansiedad y quería salir y buscarla. Hasta pensé quitarme la vida, pero cada que me hacían mis limpias, esas tontas intenciones iban cambiando. En cierta ocasión, nos llamó a los dos juntos para hacernos una liberación, ya que sabía que la misma persona a la que me estaba haciendo mal a mí, nos estaba haciendo mal a los dos, o más bien ya a toda la familia. En esa ocasión, nos dio agua bendita bebida y de repente yo empecé a sentir como si algo me apretara todo el cuerpo, mucho escalofrío. Sudaba porque sentí un calor que me quemaba desde muy adentro. Me empezó a echar una loción de las que preparaba y empecé a sentir como un cansancio muy fuerte y de repente como que perdí la conciencia. Ahí con un incienso empezó a limpiarme y fue cuando no pude más y vomité. Pero la verdad sentía que tenía algo atorado, así como si se aferrara a mi estómago y a mi garganta y no lo podía sacar. Ella gritaba y rezaba muchas cosas que yo en ese momento no entendía, pues estaba totalmente aturdido. Sé que vomité mucho, y al recuperar un poco la conciencia, Zoila me abrazaba y la señora Leonor me frotaba la nuca y el pecho con una especie de alcohol que tenía unas hierbas que olían muy fuerte. Al reaccionar completamente, vi lo que había vomitado, y era una sustancia negra, con una apariencia horrible, y olía peor. Aparte de estoy seguro que alcancé a ver como unos gusanos que se movían y me asusté mucho. Después siguió Zoila, y prácticamente fue el mismo trámite, pero ahora yo estaba viendo desde una perspectiva de espectador, y vi cómo se retorcía, y más cuando después de que le echó la loción esa, sonó una campana, y ella decía como si le doliera todo el cuerpo. Tuve que sostenerla en varias ocasiones porque se desvanecía constantemente. Ella no vomitó nada, pero cuando te acercabas a ella, en ese momento se sentía una vibra, así como si te dieran bastantes toquecitos muy leves. Doña Leonor me explicó que a mí me habían dado brujería tomada y ella se lo habían hecho por medio de un entierro en una maceta o en un panteón, y eso era para que poco a poco dejara de existir. Nos recomendó buscar en todas las macetas con plantas que había en la casa, y así lo hicimos, y gracias a Dios encontramos unas figuras envueltas en unos trapos negros, que la verdad ninguno de los dos quisimos abrir por miedo, y se las llevamos a la bruja para que les hiciera el mal que le habían aventado a Zoila. A nosotros nos seguía tratando en su consultorio, pero fue necesario que hiciera limpias tanto en la casa de mis padres como en la de mi esposa y mis hijos. Donde fue más fuerte fue en la casa de Zoila, porque ahí habían echado muchas porquerías, y nos dijo doña Leonor que la casa también estaba enferma. Cuando llegó nos comentó que en consecuencia de las maldiciones y salaciones que nos aventaron, aunado a mi trabajo de amarre, la casa había alojado a algunos entes que tenía que desalojar, así que se puso manos a la obra y cuando llegó e hizo un recorrido se dio cuenta de que había dos almas, una de un niño y otra de una persona mayor, los cuales eran los que provocaban que se escucharan ruidos de golpes o murmullos en la casa. Entonces empezó a echar sus lociones y oraciones por toda la casa, e hizo unos círculos de sal. En una cazuela de barro puso un preparado junto con unas hierbas y empezó a humear toda la casa. Lo que nos dijo nos dejó con los pelos de punta, pues el fantasma del niño solo estaba en la habitación de nuestros hijos y que necesitábamos actuar rápido, pues estas entidades se alimentan de las personas que viven en la casa y poco a poco les van sacando su chispa de vida. Al entrar a la habitación de los niños, inexplicablemente se apagó la cazuela y por más que intentaba, no la podía volver a prender. Se sentía mucho frío y las cosas se empezaban a mover solas. Mi esposo y yo estábamos aterrados, pero doña Leonor nos gritaba que nos pegáramos a ella, porque era un ente muy poderoso, y de nuevo sacó su campana y empezó a decir otras oraciones, y así continuó hasta que pude prender de nuevo la cazuela. Así continuó con sus rezos y se escuchó un extraño chillido, seguido como de unos sollozos, y prosiguió por toda la casa, hasta que por fin, después de 3 horas terminó.
De nuevo nos limpió y se limpió ella. Nos dijo que primero acabaría con la casa y después continuaría con nosotros, así que toda la semana nos hizo constantes limpias. Zoila se empezó a recuperar, pero a mí me faltaba mucho tiempo, ya que nos explicó doña Leonor que los amarres son muy poderosos, y más cuando te trabajan con la Santa Muerte. Así pasaron meses, en los que de repente seguía con ganas de buscar a Yuri, pero con el pasar de los tiempos y la experiencia de doña Leonor, logró sacarme todo el mal que tenía. Empecé en un nuevo trabajo y le pedí perdón a mi esposa y a toda mi familia, ya que gracias a ellos pude salir de esta horrible pesadilla. En una de las últimas consultas, doña Leonor nos dijo que si queríamos que el mal se le regresara a Yuri, y yo muy en el fondo sí quería, pero Zoila dijo que no, a lo que doña Leonor le contestó que era muy sabia su decisión, porque aunque tú no lo desees, todo lo malo como lo bueno que haces se regresa el doble. Y tiempo después, ya que nos había regresado la estabilidad, encontramos a Yuri en decadencia total, casi viviendo en la calle. Y la verdad, no me explico cuál fue el motivo por la que ella decidió hacerme aquel amarre. Pero después de un tiempo entendí que hay gente que no tiene motivos para hacer cosas malas, solamente las hace por el placer de hacerlas. Y gracias a doña Leonor por ayudarme a salir de aquel infierno. Solo les recomiendo cuidarse y que crean que las cosas malas existen, y más la gente que las hace. La bruja Imelda. Siempre he sido un fiel creyente católico, y esto me pasó cuando conocí a Imelda. Está fuera del alcance de mi entendimiento, ya que con ella supe lo que era la brujería y cómo afecta a las personas. Tengo mi departamento en una zona que está cerca del centro de la ciudad. Trabajo en una gran compañía, pero en ese momento llegó Imelda, una chica que estaba fuera de mi estatus, ya que ella era sumamente hermosa y de muy buen cuerpo. Varias veces traté de hablarle, pero jamás me dedicaba siquiera una mirada. Cada viernes salía con mis amigos a un bar, en el cual casi todos los compañeros del trabajo iban. Y de pronto llegó con su hermosa cabellera rubia, ojos color miel y un vestido muy entallado. Estaba sola, por lo que varios de los compañeros se acercaron a pedirle que se tomara un trago con ellos. A mí me hacían mucha burla, pues sabían que yo le había querido hablar y no me hacía caso. Así que decían: ándale, Oscar, ve y háblale a la nueva licenciada, y soltaban tremendas carcajadas. Yo ya estaba por mi tercer trago cuando Felipe, uno de mis compañeros más cercanos, se envalentonó y fue hacia ella con paso firme. Llegó y después de cruzar palabras se sentó junto a ella. Todos en el bar se le quedaron viendo impresionados, pues a la gran mayoría de ellos ya los había bateado. Yo la verdad sentí mucho coraje, pues él había logrado lo que yo deseaba. Así que pedí mi cuenta y salí del bar. En eso, cuando me disponía a pedir un carro para que me llevara a mi casa, sentí un jalón en el hombro. Al voltear era Felipe. Solo me dijo: eres un maldito afortunado. Imelda quiere que la acompañes a la mesa. Yo le contesté que no le creía, que me dejara de joder, que ya me iba. Y me platicó que cuando llegó me invitó un trago, y ella le dijo que no, pero que sí me conocía, y Felipe dijo que sí, que éramos amigos. Entonces fue cuando le dijo que se sentara y le pidió que me llevara con ella. La verdad, no le podía creer ni una palabra, ya que era muy bromista, y pensé que era uno de sus cuentos para dejarme en ridículo. Pero en el fondo estaba bien emocionado y me imaginaba a su lado tomando una copa con la envidia de todos en el bar. Pero le dije de nuevo que no me estuviera molestando, cuando de pronto escuché aquella dulce voz que decía mi nombre como ninguna otra. Volteé y ahí estaba parada en la puerta del bar, con su carita viendo hacia mí y estirándome la mano. Solo le dije a Felipe: nada más donde sea alguna de tus tonterías, y fui hacia Imelda. Entramos al bar y nos sentamos en una mesa súper alejada de todo el bullicio. Todos se nos quedaron viendo, y ahora ellos eran los celosos de mí. Así pasó una gran velada, y sin más ni más, estábamos en su casa, la cual estaba en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Ahí, por supuesto, terminamos la velada en la cama de ella, y el otro día decidimos vivir juntos. La verdad, todo fue muy rápido, pero sentía que era amor a primera vista, y ella también se sentía así. Obviamente, no le dije a mi familia que la acababa de conocer, pero me sorprendió mucho mi decisión, ya que ni siquiera sabían que tenía novia, y ahora de la noche a la mañana me juntaría con Imelda. En el trabajo, hasta los jefes me tenían envidia, ya que siempre me atendía súper bien, a la que ya llamaba a mi mujer. Me procuraba, y en los pasillos llegué a escuchar cómo decían todos que yo, estando tan feo,
podía estar con una mujer de esa hermosura, pero para mí era un cuento de hadas. Ella leía el tarot, o al menos eso fue lo que me dijo, ya que como vivíamos en su casa, solo me pidió que no podía entrar en su consultorio, ya que ahí hacía las lecturas y no le gustaba que tocaran sus cosas. Yo no le vi nada de malo en ese momento a estas situaciones, y por unos meses seguí al pie de la letra lo que ella me decía, ya que me tenía idiotizado, pero empecé a sospechar de que algo pasaba el día de que fueron mis padres a vernos, ya que al estar platicando, mi madre le preguntó que cómo nos habíamos conocido y cuál era nuestra historia, y Imelda me dijo tal cual nos habíamos conocido y cuánto tiempo llevábamos juntos. Mis padres estaban realmente sorprendidos, ya que sabían que yo no me comportaba así. Ese mismo día se calentaron los ánimos, ya que mi mamá insinuó que me había dado algo para que yo estuviera así de atontado por ella. Me pidieron hablar a solas en la calle y me recriminaron el por qué había hecho las cosas así, y que con una completa desconocida. La verdad, mi reacción fue muy cruel con mis padres. Les dije que era mi decisión y que si no aceptaban a Imelda, que tampoco me verían a mí, ya que era mi vida y no estaría sin ella. Y si no la querían, yo estaría muerto para ellos. Se fueron muy enojados y estuve como una semana sin hablar con ellos. Cuando me llegó la noticia de que habían enfermado inexplicablemente, fue entonces cuando se presentó mi hermana mayor al trabajo y me dijo que mis papás estaban mal, que los doctores no encontraban nada. En eso tuve un momento de lucidez y le dije que sospechaba de que Imelda era una bruja, pero de nuevo esto que sentía por ella me cegó y corrí a mi hermana de mi oficina. Sentí una desesperación muy fuerte dentro de mí. No podía sacar a Imelda de mi mente y sabía que la amaba, pero el hecho de que mis padres estuvieran mal me giraba por la mente día y noche. Mi hermana decidió llevarlos con una curandera y ésta les dijo que los habían trabajado con tierra de panteón, que los habían enterrado para que ellos dejaran este plano. Mi hermana me avisó, pero arremetí en su contra y le insulté, ya que estaba seguro que Imelda jamás me haría eso. Todo dentro de mí estaba revuelto, tenía muchos sentimientos encontrados, pero solo era cuando estaba lejos de Imelda. Así pasaron días y no podía ya con la agonía que me causaba todo este embrollo. También llegó de visita la madre de Imelda. Al verme se quedó sorprendida, ya que ya no le había contado sobre mí. Incluso al verme, me cuestionó que si era uno de sus pacientes, y yo le dije que no, que era su pareja. Ella entró en el consultorio con mucha autoridad y cerraron la puerta. Estuvieron cerca de 2 horas, y cuando salió, se sentó conmigo en la sala y me empezó a preguntar de cómo nos conocimos y cómo nos habíamos ido a vivir juntos. Así que le platiqué todo, ya que era su mamá. Me preguntó por mis padres y le contesté, pues que ya nos habían visitado, pero que no les pareció la relación. Me dijo que si yo sabía a qué se dedicaba Imelda, y le contesté que a leer el tarot. Y ella rió y me dijo, ay hijo, estás en el hoyo. Mi hija es una bruja y cuando ella se encapricha con alguien, no lo suelta hasta que se le quita el antojo. Le respondí que no era posible, ella me amaba y que nada me haría cambiar de opinión. Me dijo que si mis padres se opusieron, seguro han de estar enfermos. De inmediato cuestioné que cómo sabía eso y me dijo que seguramente su hija les había dado algo para que no interfirieran con nosotros. Le platiqué lo que me dijo mi hermana y su semblante cambió. Me dio la dirección de una conocida suya y me dijo que lleváramos a mis padres de inmediato para que los trabajaran, ya que Imelda, en efecto, los enterró para que perdieran sus vidas. Mientras tómate esto, dijo. Era como una especie de té que sabía horrible, pero lo bebí porque en el fondo sabía que estaba mal. Salí de la casa a la fuerza, ya que la señora me sacó casi a rastras. Me dirigí a casa de mis padres y al verlos caí de rodillas. No sabía qué hacer. Estaban flaquitos y su salud muy deteriorada. Los llevamos junto con mi hermana a la dirección que me había dado la mamá de Imelda y nos atendió la señora Jesusa, que estaba muy preparada en las artes de la brujería. Le explicó mi hermana cuáles eran sus padecimientos y de inmediato los empezó a limpiar y a hacer curaciones. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era Imelda, pero mi hermana me quitó el teléfono y me dio una gran desesperación. En ese momento me empecé a sentir muy mareado por los inciensos que tenía prendidos doña Jesusa. Vomité como jamás lo había hecho. Me dijo que el té que me había dado su comadre ya estaba surtiendo efecto, así que me pasó y me empezó a limpiar. Me dijo, no te preocupes muchacho, no eres el primero que me mandan trabajado por Imelda, así que ya sé por dónde curarte. Pasaron cerca de 3 horas y nos dijo que fuéramos a casa y nos dio fechas para continuar con el trabajo. Solo me pidió que fuera a casa de Imelda y que si podía,
Me llevaron unos frascos que me describió, con los que seguramente nos tenía trabajados. Al día siguiente no fui a trabajar. Me sentía muy mal, de todo, sentimental, moral y físicamente, pero le dije a mi hermana que iríamos por los frascos. Al llegar, como supuse, Imelda se encontraba en el trabajo. Entré rápidamente y abrí su habitación en donde trabajaba. Me quedé impresionado con la cantidad de cosas muy tenebrosas que tenía en ese cuartito. Busqué por cerca de 2 horas, pero no tuve suerte. Escuché un alboroto y al salir estaba Imelda enfrascándose en una candente pelea con mi hermana, primero con palabras y luego se fueron a los golpes. La separé de inmediato e Imelda me jaló y me dijo que ya sabía lo que buscaba, pero que nunca me iba a dar nada, porque nadie se cruza en su camino y que yo era de ella o que prefería verme muerto, así que me quedara con ella o me atuviera las consecuencias. Nos retiramos junto con mi hermana y sentía que la vida se me iba al alejarme de Imelda, pero mi espíritu era fuerte y sabía que me tenían que seguir curando. Llegamos con la curandera y le platicamos. Contestó que no nos preocupáramos, ya que su comadre había hablado con ella y nos iba a ayudar a destruir el trabajo de Imelda. Seguimos yendo con la señora Jesusa y cada vez mis padres se veían mejor, pero desgraciadamente yo cada vez estoy más mal. Pienso mucho en ella, extraño todo y no puedo salir de este hoyo. El otro día fui a verla y ella ya tiene otro viviendo en su casa. Me dijo que como no fui de ella no iba a ser de nadie. Al salir su mamá me alcanzó y me dijo que ella me ayudaría, pero ya tengo cerca de un año así y ni con la ayuda de la mamá de Imelda ni con doña Jesusa puedo curar este trabajo que me hizo Imelda. Ya no tengo trabajo y me he alejado de toda la gente que frecuentaba. Solo mis padres y mi hermana están al pie del cañón conmigo y me da mucho miedo que llegue el día en que ya mi espíritu pierda la voluntad y mi cuerpo ya no tenga la fuerza para seguir con todo esto. El único consuelo que me queda es que mis padres salieron con todo bien y no me quedaré con la culpa en esta vida ni en la otra. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta extraordinaria historia de brujería. Suscríbete, comparte si te gustó, dale like, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja un comentario, los cuales son muy valiosos para el crecimiento del canal. Y recuerda, siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.